Ese día me habían puesto una multa porque no tenía, El director del Centro de Rehabilitación Amigos de Jesús de Tarapoto declaró que la Fiscalía de Prevención del Delito y la Subgerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín le impusieron una multa de 1.090 soles por no contar con la licencia de funcionamiento. Miguel Ángel Pasos Peralta, director del centro, señaló que ayer recibió la visita de la Fiscalía y de funcionarios de la municipalidad y a pesar de mostrar algunos documentos que dieran cuenta que había el interés de tener la documentación en regla, la comisión que visitó no dudó en imponer una multa, del cual pide que se les sea exonerado, debido a que ellos trabajan a favor de las personas que se encuentran sumergidos en el mundo de las drogas y alcohol. el día jueves llegaron a la Fiscalía, ¿no? A ver la casa. No sé, que tengo, licencia de funcionamiento, ya, pero yo presenté el documento, para que me lo anulen, ¿no? La licencia, pero para que me den eso, la licencia, tengo que sacar, de la defensa civil a detalle. ¿Ya? Y yo, bueno, como un ingeniero, me conoce, no me apoyó con estos planos de la casa, del local, porque la casa no tiene plano, yo tuve que gastar acá con bolsillo, ¿no? Con llaveritos. Y al final, me apoyó, acá tengo los planos, me he ido a Moyobamba, ya, para que me den, ¿no? Para que vengan a ver el local, conforme que está de los planos. Pero aquí está el documento, que van a mi repente en estos días, esos planos acá, que me han dado en Moyobamba. Para verificar si es que ya cumplió con todas las claro, autorizaciones. y depende de eso me dan ya, de la defensa civil, el certificado. Y de eso ya me dan, tengo que sacar, para sacar de la licencia de funcionamiento, para estar conforme. Pero la fiscal, no, como dicen, como que no entiende, ¿no? Y bueno, tú sabes que Dios es grande. Lo que han venido es tratar de cerrar este sector. Clausurar tajantemente. Pero como tengo documentos que yo presenté sobre la anulación, ¿no? Y me dice que van a ver sobre uno que trabaja en el municipio, el presidente Julián Vázquez, para que nos apoye en de la multa que me han puesto. Porque son 1.090 soles. ¿Y dónde voy a sacar? Si con la fruta he podido por los planos, hay 1.000 no sé cuántos, tú sabes de ellos. ¿Te han multado por el tema de Claro, porque sobre de la defensa civil. Unos documentos acá. Claro, pero aquí tengo todos los documentos. Pero conmigo, tú sabes que yo soy grande, ¿no? Estoy en ese punto. ¿Amigos de la municipalidad o la fiscalía? Todo, la municipalidad, la fiscalía, policías, en grupo llegamos. Por otro lado, Miguel Ángel lamentó que a pesar que demostró del trabajo que vienen haciendo a favor de los drogadictos, las autoridades quieren cerrar este local que alberga en la actualidad cerca de 50 personas, entre jóvenes y adultos, con problemas de alcoholismo y drogadicción. Y ellos no ven eso, que de repente si quieren sacar a los muchachos, ¿dónde van a ir? A fumar, a hacer daño a las familias. Ya como el fiscal no tiene ningún familiar, que consume drogas, de repente, el gerente no tiene ningún familiar, no ven eso. Pero si quieren tener un familiar que consume droga, ahí van a ver, a la comunidad. Y ahí te van a apoyar, ¿no? ¿Pero usted les ha explicado cuál es el trabajo que realizan acá? Yo les expliqué todo, pero de repente, tú sabes que se han quemado dos comunidades, ¿no? Ellos se quieren limpiar la mano, de repente pasa eso. Pero tú sabes, aquí, estamos con la Biblia, aquí no hay abuso. Y los muchachos, están tranquilos, ellos quieren cambiar su vida. Si salen ellos, ¿dónde van a ir? ¿Los vecinos cómo lo toman este proceso? ¿Los vecinos acá? Sí. Ellos están conformes. Nosotros apoyamos, haciendo limpieza, como dices, las veredas, con el doctor Leonel. Estamos bacanos, no hay queja ni de ellos mismos. No hay ninguna. Que ha venido la municipalidad. Solamente a verificar eso. Pero aquí tengo todo conforme acá yo. De alguna forma quieres que se subsanen, porque te lo anulen la multa. ¿Lo reduzcan en todo caso? Solamente quiero que de la multa nada más, porque yo ya de licencia, bueno, es como dicen, es mi deber. Y acá tengo un plano un documento sobre de la licencia, para que me lo anulen, ¿no? Pero para sacar yo de la licencia tengo que tener de la defensa civil. Y acá tengo los planos ya. Y todo es un proceso, tengo que esperar. Y acá están los familiares, ¿no? Un proceso que cuesta y sin embargo le han puesto una multa. Lógico, y ellos no ven eso.
Finalmente, un grupo de familias de personas que están rehabilitándose llegaron al centro y mostraron su rechazo en contra de esta sanción. Claro, no están haciendo nada por prevenir. En primer lugar, puedo decir el problema del pandillaje, el problema de consumo de droga. Y nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes se meten en este problema. O sea, si se han metido el pandillaje, están en drogas. Definitivamente. Y no están haciendo nada las autoridades para poder exponer a estos muchachos en rehabilitación. Entonces nosotros, mira, yo tengo un hijo que está en rehabilitación hace 5 meses y estoy tranquilo porque está recuperando favorablemente y espero su rehabilitación de él. Y a ver si esto lo anula, si vienen esto, ¿a dónde acudimos? A la calle, nuevamente. ¿No? Si botamos a la calle, no está todavía rehabilitado, entonces vaya a ser un delincuente más.